Vale. En la sesión anterior nos quedamos viendo la semántica estática para Java Pez Pluma. Lo que vamos a ver hoy es justamente, es parte de la semántica estática, pero más allá digo, tiene que ver justamente con esta noción de tipado, que es para lo que estamos utilizando nuestra semántica estática, pero en este caso vamos a aplicar estos conceptos hacia lo que serían nuestras tablas de clase, ¿no? No vamos en sí a tipar lo que serían nuestras tablas de clase, sino que vamos a definir ciertos juicios para saber si nuestros métodos son correctos, si nuestras clases son correctas y si nuestras tablas de clases son correctas. Entonces, lo que queremos es un juicio de la forma OK, que lo que nos va a decir es si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos M, OK, quiere decir que el método M está definido correctamente. Y este juicio OK vamos a buscar aplicarlo hacia clases, a métodos, específicamente hacia el método constructor también, y hacia tablas de clase. Lo que buscamos con este juicio OK es saber si estos elementos, ya sean métodos, clases, constructores o tablas de clase, están definidos correctamente, son correctamente acorde a ciertos criterios sintácticos. Entonces, por eso digo que también tienen que ver con semántica estática, porque nos vamos a concentrar únicamente en criterios sintácticos. Ok, entonces vamos a comenzar definiendo que un constructor es correcto. En Java Peso Pluma quedamos que los constructores son obligatorios, aunque sea un constructor vacío, aunque sea un constructor por defecto, son obligatorios. Lo que no dijimos, que lo vamos a formalizar en este momento y también es parte muy importante, es que los constructores tienen que recibir como parámetros todos los atributos de mi clase. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en nuestra clase pair, que teníamos dos objetos, first y second, nuestro constructor tenía que recibir dos objetos, uno para first y uno para second. Entonces vamos a tener constructores estructurados de esta forma, como normalizados de esta forma, en el sentido en el que reciben todos los atributos de la clase y lo único que hacen es asociar el atributo con el valor que le estamos pasando. ¿Vale? Entonces, nuestros constructores siempre tienen que tener esa forma, siempre tienen que recibir exactamente los mismos parámetros como atributos tiene la clase, ¿vale? Entonces, si mi clase tiene 5 atributos con tales tipos, entonces el constructor recibe 5 atributos con los tipos que corresponden justamente con los atributos que estamos buscando, ¿vale? Eso es algo muy importante. Entonces, está. Denme un segundo. Perdí la regla. Claro. Por eso lo vamos a modelar, no en saber si un constructor está bien o no, sino en saber si una clase es correcta. Ok, entonces si nosotros tenemos la clase C que extiende, acuérdense que la herencia es explícita siempre, por sintaxis estamos obligados siempre a poner la herencia.
Y aquí tenemos ciertos parámetros, ciertos atributos C. Tenemos un constructor K y un conjunto de métodos. Entonces, esta clase va a ser correcta, es decir, va a cumplir el juicio OK, si cumple las siguientes condiciones. Y las condiciones son las siguientes. Para empezar, todos los métodos tienen que estar bien, ¿no? Entonces, recursivamente checamos que todos los métodos estén correctos. Y ahorita vamos a definir cómo se verifica que los métodos sean correctos, ¿no? Pero aquí le vamos a decir que todos los métodos son correctos en la clase C. Después vamos a consultar cuáles son los campos, o los atributos más bien, de nuestra superclase, de la clase D. Y estos van a ser ciertos atributos de esta forma, ¿no? Y lo que vamos a checar ahora es justo que nuestro constructor tenga la forma que acabamos de describir. El constructor tiene que ser igual a un método que se llama C, se llama igual que la clase, recibe todos los atributos que son parte de la clase, todos estos... Ah, no, perdón, todos los atributos que son parte de la superclase. Le voy a llamar aquí Y. Y recibe también todos los atributos que son parte de la clase que estoy definiendo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que nuestro constructor, la forma correcta de nuestro constructor, o como vamos a saber que un constructor es correcto, es si recibe todos los atributos de la clase y todos los atributos, perdón, todos los atributos de la superclase y todos los atributos de nuestra clase. Y lo que hace este constructor es lo siguiente. Llama super, porque acuérdense que la llamada super es obligatoria, y lo va a llamar con todo lo que se necesita para construir algo de la clase B, que son estos parámetros que estamos recibiendo, y luego vamos a is.f igual más x. Asignamos todos los atributos correspondientes de la clase C, los que están explícitamente en la clase C, los asignamos. Vale, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a verlo con un ejemplo. Una clase es correcta si tiene la siguiente estructura. Class C extends D. Bueno, vamos a definirse. Extends object. Y aquí vamos a tener nada más un constructor, un atributo que se va a llamar, va a ser de object. Se va a llamar X. Un constructor que recibe un object que se llama X. Lo que hace nuestro constructor es llamar a super. En este caso, como object es la superclase, no recibe nada. Y en este caso lo que tenemos es this.x igual a x. Esta clase es correcta porque tenemos que todos nuestros métodos son correctos. En este caso no hay métodos, entonces por vacuidad es correcta. Digo, por vacuidad todos los métodos son correctos. Tenemos que nuestro constructor recibe todos los parámetros necesarios para construir un objeto, que son ninguno, porque acuérdense que Object no recibe ningún parámetro, Object no tiene ningún atributo, y recibe tal cual, si nosotros tenemos aquí un atributo objeto que se llama X, nuestro constructor recibe también un atributo objeto. Y lo único que hace este constructor es llamar a super y asignar this.x igual a x. Así es como tienen que ser los constructores.
Si yo aquí tengo, por ejemplo, pensemos el caso en donde pensemos que ya existe una clase int, ¿no? Entonces aquí tenemos un entero que se llama i. Entonces nuestro constructor está obligado por este juicio que acabamos de definir a recibir también un entero que se llame i. Y lo que tiene que hacer ahora mi constructor va a ser this.i igual a i. ¿Ok? Entonces la misma cantidad de atributos que nosotros tenemos son los parámetros de nuestro constructor. Y nuestro constructor va a hacer únicamente esto, asociar cada uno de los parámetros que le estamos pasando con el atributo al que le corresponde. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta regla? Va, perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos que un método es correcto? Si nosotros queremos que un método que me regresa algo de tipo A se llama M y recibe ciertos atributos C de tipo C, que se van a llamar X, este atributo, acuérdense que nuestros métodos por construcción, por sintaxis, lo único que tienen adentro es un return, no tienen absolutamente nada más. Regresa una E. Entonces yo quiero saber que este método es correcto, pero va a ser correcto solo en una clase en específico. En una clase, llamémosle C. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que seguir un método para ser correcto? Las condiciones son las siguientes. Para empezar, ahora vamos a empezar de arriba hacia abajo. Si mi tabla de clases para C dice que es... me dice que es una clase C que extiende de una clase D, y aquí hay cualquier cosa, no me interesan sus parámetros, solamente me interesa la clase D. Entonces, sabemos que la superclase es D. Vamos a ver si existe este método, el método M, en D. Consultamos el tipo del método M, pero en la clase D. Aquí estamos checando que esté en la clase C. Y nosotros aquí lo que estamos viendo es queremos saber cuál es su tipo en D. Si su tipo fuera de ciertas Bs hacia A, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? El método M está definido tanto en C como en D. ¿Eso a qué suena? Que yo tengo un método con el mismo nombre en la superclase y en la subclase. ¿Eso a qué suena? Tiene que ver con la herencia, pero es una parte específica de la herencia. ¿Ustedes pueden redefinir un método en la clase hija? Exacto, es polimorfismo, pero un polimorfismo específico. Se llama overriding, ¿no? O sobreescritura. Es la sobreescritura de un método. Estoy utilizando el mismo nombre del método en la clase hija y en la clase padre, en la clase madre, más bien. ¿No? Entonces tenemos aquí que el método está definido aquí en la clase. Pero ¿qué es lo que pasa con la sobreescritura? ¿Qué tiene que respetar la sobreescritura del método? Si yo tengo un método foo que regresa un entero y recibe un booleano en la superclase, y luego quiero sobreescribir mi método foo en la clase
en la clase hija, ¿qué es lo que tiene que respetar este foo sobre este foo de acá? Para poder hacer una sobreescritura. Exactamente, el tipo tiene que regresarme un entero y recibir un booleano. Los tipos se tienen que preservar en la sobreescritura. Entonces eso es lo que se tiene que checar aquí. Yo sé aquí que el tipo de regreso tiene que ser el mismo, tienen que regresar lo mismo. Que mi método M está regresando a, y aquí estoy diciendo que el método M en la clase D regresa a una A. Entonces lo único que tengo que checar son los parámetros de este método. Checar que realmente sean de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que checar que mi subtipo B. mm, claro, perdón, aquí no era B, sino tienen que conservar el mismo tipo, ¿vale? Tiene que ser exactamente el mismo tipo. Si aquí lo estoy definiendo como recibe un vector de Cs y me regresa una A, entonces aquí el tipo tiene que ser recibe un vector de Cs y me regresa una A. Y entonces lo único que tengo que checar es justamente el cuerpo. Entonces guardo todas mis X en mi contexto, guardo this con C y sobre eso verifico el tipo del cuerpo. Es decir, lo único que tengo que checar aquí es que mi método, el cuerpo de mi método realmente esté regresando algo de tipo A, que realmente esto tenga el tipo de regreso del método. Checo que sea así, pero este lo voy a llamar a prima porque puede que no sean igual. Entonces lo único que tiene que pasar es que a prima sea subtipo de A. Va de nuevo. Checo si se trata de una sobreescritura. Si se trata de una sobreescritura, como vimos aquí, se tienen que respetar los tipos. Entonces, si este es un método que recibe ses y regresa a, entonces el método en la superclase también tiene que recibir ses y regresar a. El polimorfismo de sobreescritura. Checo que esto se esté cumpliendo. Si sí se cumple, entonces nada más verifico que el return corresponda con lo que estoy diciendo que va a regresar. Que es esto de aquí. Va a regresar algo de tipo A'. Bueno, basta con que A' sea subtipo de A. Y si se cumple eso, quiere decir que nuestro método está bien definido. Es decir, si nuestro método regresa realmente lo que tiene que regresar, y si está sobrescrito, respeta el tipo en la sobrescritura, entonces nuestro método está bien definido dentro de la clase C. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Y ahora por último, para verificar que una tabla de clases sea correcta, lo único que hay que hacer es T va a ser correcta si para toda clase C que esté en T, C es correcta. Es decir, una tabla de clases es correcta si todas las clases que está almacenando son correctas. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Sí, no es del constructor, acuérdense, es de la clase, ¿no? Esta es la definición para saber si una clase está bien definida. ¿Vale? Y esta es la definición para saber si un método está bien definido. Por último, si una tabla de clases está bien definida. Acá.
acá. ¿En dónde? Esto de aquí es G y esto de aquí es Y. Estos son los atributos, el nombre de los atributos a los cuales les llamamos G y estos son los parámetros que está recibiendo a los cuales le llamamos Y. Hay una correspondencia, ¿no? Porque justo estos son los que vamos a asignar a estos de acá, con la superclase. ¿Ah? Vale, entonces con esto ya sabemos que nuestra tabla de clases está bien definida. ¿Para qué queremos esto? Bueno, lo importante de esto combinado con las semánticas que definimos es la seguridad de Java Plum. Vamos a ver cómo se comporta Java Peso Pluma respecto a estas propiedades que hemos visto para todos los lenguajes, ¿no? Primero vamos a ver la propiedad de preservación. La propiedad de preservación nos dice que si T es una tabla de clases bien formada y de gamma yo puedo derivar que E tiene tipo C, y también utilizando mi función de evaluación yo sé que E va hacia E', entonces existe C' tal que de gamma puedo derivar que E' tiene tipo C' y C' es subtipo de C. Esto es lo que nos dice nuestra regla de preservación. Las expresiones conservan su tipo, respetando el subtipado. Es decir, una expresión, mientras se va evaluando, en este caso, sí puede cambiar su tipo, pero solo lo puede cambiar si existe un subtipado entre estas expresiones. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Recordemos que el único caso en donde esto podría no ser así son nuestros castings, este casting aquí, ¿no? Donde no hay ninguna relación de subtipado y nosotros forzamos un casting. Es el único caso en donde le podemos cambiar el tipo a una expresión y que ya no se cumpla la propiedad de preservación. Pero ¿qué hace esto? Nuestro programa falla aquí. Acuérdense que esto no está bien tipado y es por eso que necesitábamos esta regla. Este warning era importante para que nuestra propiedad de preservación se cumpla, para saber que ese caso es imposible y entonces la preservación funciona de esta forma. ¿Vale? Entonces, siempre que nosotros estamos evaluando, el resultado de nuestra evaluación va a ser subtipo de la evaluación del tipo de nuestra expresión anterior. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok. Después viene nuestra propiedad de progreso. ¿Y qué es lo que nos va a decir nuestra propiedad de progreso? Nuestra propiedad de progreso tiene que considerar el mismo caso, el caso de un casting estúpido. Entonces, nuestra propiedad de progreso nos dice, si T es una tabla de clases correcta y de el conjunto vacío yo puedo derivar que E tiene tipo C, entonces
sucede una y solo una de las siguientes. Es decir, si nuestra expresión está bien tipada, entonces es un valor. En otras palabras, ya terminamos de evaluarla. La otra opción es, existe E' tal que E va hacia E' en nuestro proceso de evaluación, es decir, se puede seguir evaluando. O la última opción es justamente la la del casting. E contiene una expresión de la forma C, U, D, V, en donde D no es subtipo de C. Es decir, estoy intentando, es decir, no se puede resolver un casting. ¿Esto qué quiere decir? Esta es nuestra propiedad de progreso. Lo que quiere decir es que todas nuestras expresiones se pueden evaluar hasta llegar a un valor, excepto cuando queramos hacer un casting que no tiene sentido. ¿Okay? Va a ser el único caso en donde no vamos a poder reducir nuestra expresión a un valor, cuando querramos hacer un casting que no tiene sentido. ¿Vale? ¿Alguna duda con estas dos propiedades? ¿Todo claro hasta aquí? Va, perfecto. Entonces, ya para terminar con Java Peso Pluma, es importante saber cuál es nuestra correspondencia con Java. ¿Qué nos referimos con esto? Cuando empezamos a estudiar Java Peso Pluma, dijimos que iba a ser una forma de estudiar o de formalizar ciertos conceptos de la programación orientada a objetos en Java. Específicamente, queremos saber de qué forma se relacionan Java Peso Pluma con Java. Vimos que Java Peso Pluma es una versión mucho más estricta en cuestión de la sintaxis, vimos que es una versión mucho más limitada en cuestión de las cosas que podemos escribir, pero está basado en la funcionalidad de Java, ¿no? Está basado en cómo trabaja Java. Entonces, para esto vamos a definir tres lemas importantes. El primero nos va a decir que cada programa sintácticamente correcto en Java Peso Pluma es también correcto en Java.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribo un programa en Java Peso Pluma, lo puedo compilar perfectamente en Java. Puedo usar el compilador de Java y va a compilar perfectamente sin ningún problema. Todos los programas escritos en Java Peso Pluma son correctos en Java, en la sintaxis de Java. Luego viene el lema 2 y el lema 2 nos dice un programa sintácticamente correcto es tipable en Java Peso Pluma si y solo si es tipable en Java. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo tipar un programa en Java, también lo voy a poder tipar en Java Peso Pluma. Y al revés, si yo puedo tipar un programa en Java Peso Pluma, también lo puedo tipar en Java. ¿Ok? Entonces, todos mis programas tipables en Java Peso Pluma son también tipables en Java. Y el último punto, el tercer lema, lo que nos va a decir es la ejecución de un programa correctamente tipado en Java Peso Pluma se comporta igual en Java. ¿Esto qué quiere decir? Que si la ejecución de un programa en Java Peso Pluma termina, la ejecución de ese mismo programa en Java también va a terminar. Y si la ejecución de Java Peso Pluma en Java Peso Pluma de un programa se bloquea, la ejecución de ese mismo programa se va a bloquear también en Java. Y estos son los tres lemas que nos van a dar esta correspondencia. Si es sintácticamente correcto en Java Peso Pluma, es sintácticamente correcto en Java. Si es tipable en Java Peso Pluma, es tipable en Java. Y si termina su ejecución en Java Peso Pluma, también la termina en Java. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Entonces eso nos va a llevar al resultado más importante de Java Peso Pluma, que es... Bueno, creo que se nota más. Y un programa Java Peso Pluma no termina, perdón, un programa Java Peso Pluma no termina si y solo si compilarlo y ejecutarlo en Java resulta en no terminación. Y esa es la propiedad más importante de Java Peso Pluma. Si yo noto que mi programa no se ejecuta correctamente en Java Peso Pluma, es porque al compilarlo o ejecutarlo en Java, no va a terminar. ¿Ok? Entonces un programa en Java Peso Pluma no termina
si tampoco termina en Java, ya sea su ejecución o su compilación. Y esto es un corolario de estos tres lemas de acá, ¿no? Estos tres lemas nos dan la correspondencia. Exacto, sí, solamente es un corolario, ¿no? Pero este es el resultado más importante de Java, ¿vale? Ahora, estos tres lemas de aquí, que son la correspondencia, son imposibles de demostrar. Son tres lemas que no se pueden demostrar porque para demostrarlos necesitaríamos una formalización completa del lenguaje Java y no existe. No existe una formalización que incluya todos los conceptos de Java, que incluya todo lo necesario de Java. Entonces, no se pueden demostrar ninguno de estos tres lemas. ¿Vale? Son tres lemas que derivado de la intuición y derivado del conocimiento que tenemos tanto del lenguaje como de la formalización que se hizo, se intuye que son verdaderos, pero no se pueden demostrar. No existe una demostración para estos tres lemas, porque para que esa demostración existiera tendría que haber justo una formalización completa del lenguaje Java, que fue justo con lo que comenzamos, ¿no? No existe una formalización y sería muy, muy complicado, muy difícil formalizar el lenguaje, si fuera posible. Ni siquiera se sabe si formalizar por completo Java sea algo factible, sea algo posible. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, bueno, con esto terminamos este tema, que realmente es el último tema del curso. Yo espero mañana temprano publicarles el último examen y todavía nos vemos el viernes para repasar un tema adicional que me gustaría ver con ustedes, el miércoles y el viernes, perdón, para repasar un tema adicional, ¿no? Que me gustaría ver con ustedes antes de terminar, pero justo aquí termina como la parte la parte del contenido del curso. Ya vimos programación funcional, programación procedimental y programación orientada a objetos, ¿no? Que era el objetivo del curso. Sí, ya está terminando, ya por fin va a acabar el semestre, es la última semana del semestre. Les publico el examen no, ahorita la verdad es que ya no, mañana temprano. Va a haber 5 exámenes y 5 tareas. Y bueno, dejo de grabar esto.